Bueno, en este video vengo a hablarles acerca del control de servomotores con Arduinos, que es la práctica de que nos toca este día. En equipo nos tocó realizar las siguientes prácticas. Observar y analizar el video y realizar en el simulador el control de dos servomotores comprobando su correcto funcionamiento. Aquí en este video se nos propone el realizar con dos servomotores y un joystick el movimiento de estos, siendo que hacia el eje de las X se mueva un servomotor y hacia el eje de las Y se mueva otro servomotor, haciendo que vaya hacia arriba y hacia abajo dándole mayor movilidad poniendo estos dos juntos. Eso fue lo que procedimos a hacer. Pero ocurrió un inconveniente. Como puede ver, aquí tenemos hecho nuestro circuito. Ese sería el circuito que tendríamos que haber elaborado con nuestro joystick, nuestros dos servomotores. Más sin embargo, los simuladores no sé por qué no me han dejado trabajar con joystick. Por ejemplo, este simulador lo descargamos el día de hoy para hacer la práctica porque nosotros no nos dejaba manejar joysticks, como lo fue el caso de Proteus. En Proteus, por ejemplo, no ni siquiera aparece la librería de joysticks, y cuando nosotros intentamos descargar librerías con estas terminales analógicas para ejes X y Y que nos den cierto, ¿cómo decirlo? Cierta salida a cuando nosotros movemos nuestro joystick, no nos lo da. Entonces descargamos este simulador. Más sin embargo, en este simulador sí nos deja poner nuestro joystick, pero no nos deja simular cuando lo tenemos puesto. No sabemos qué suceda, entonces aquí le realizamos el circuito y vemos cómo es el funcionamiento. Tenemos nuestros servomotores con su salida de señal hacia ellos, como lo podemos ver, conectada a la terminal 7 y 6 de nuestro placa Arduino, y les tenemos con alimentación. Tenemos nuestro joystick, que dependiendo si lo movemos hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, sería cuál servomotor se movería. Y los tenemos hacia una entrada analógica de nuestro Arduino. Y así mismo tenemos con alimentación nuestro sensor. Bueno, no nuestro sensor, nuestra entrada. Y el código que se utilizaría sería este, que fue proporcionado en el video. Y es tal cual este. Tenemos lecturas analógicas de nuestro joystick y tenemos declarados nuestro servomotor, que sería el 1 y el 2. Y tenemos las librerías incluidas para hacerlo funcionar. También tenemos las intensidades que va a tener cada uno y todo. Declaramos a qué salidas van a salir los servomotores, qué es lo que van a realizar, qué va a pasar cuando haga algo y así. Entonces lo tenemos realizado. Más sin embargo, no nos deja realizar los simuladores esto. No nos dejó ni en FreeSync, que es este, ni en, ni en Proteus. Pero realizamos lo siguiente. Como ni en Proteus ni en FreeSync nos dejaba realizarlo, venimos a Tinkercad, pero Tinkercad tiene una desventaja. Tinkercad no tiene un joystick. Entonces lo que hicimos fue con dos potenciómetros simulamos el movimiento del joystick, como si el potenciómetro cuando le diéramos hacia un lado fuera como si fuera hacia arriba o hacia abajo, y en el otro fuera como si fuera hacia los lados, izquierda y derecha. Entonces, en vez de usar un joystick, utilizamos dos potenciómetros para darle el movimiento a los servomotores, que sería lo que haría este circuito, pero hecho con dos potenciómetros a falta de que en los otros simuladores más completos hubiera la posibilidad de hacerlo con un joystick. Entonces, aquí el código es básicamente parecido. Tenemos nuestra declaración de las librerías de servomotor. Tenemos declarados nuestros servomotores en qué salida las tenemos, que sería la 9 y la 3. Tenemos nuestro void loop en el cual vamos a dar lecturas analógicas a 0 y a 1, que están aquí, que serían nuestros potenciómetros. Tenemos un mapeo del potenciómetro 1, del potenciómetro 2, de 0 a 1023 y de 0 a 1023. Y estos valores van a ir de 0 a 180 grados. Entonces tenemos nuestra declaración de que el servo.1 va a realizar lo que diga el mapeo del nuestro primer potenciómetro, y el servo 2 va a ser lo que haga nuestro mapeo del potenciómetro 2. Y tenemos un delay de 100 segundos para cada uno de estos para que podamos apreciar. Entonces nosotros le podemos dar a iniciar nuestra simulación, tenemos nuestro código, y conforme nosotros movamos nuestros potenciómetros se va a ir moviendo. Lo que haría esto
aquí en el simulador no se puede apreciar, pero estos servomotores irían uno sobre el otro y cuando moviera un servomotor, movería el otro servomotor dándole el movimiento como si fuera una mano o un... Sí, una mano, pero sería mecánico, sería como una mano mecánica como las que utilizan, por ejemplo, en la industria para mover de un lado a otro y cosas así. Entonces, aquí como podemos ver, se van a ir moviendo nuestros servomotores según movemos nuestro potenciómetro. Sería el mismo funcionamiento que tendría con el joystick, más sin embargo, pues no es posible realizarlo con el joystick por los inconvenientes que hemos estado teniendo con los otros simuladores. Más sin embargo, el funcionamiento es el mismo y la aplicación es la misma, solo que lo realizamos con otros dispositivos a falta del que no teníamos. Luego se nos pidió realizar un simulador, el control de temperatura según nuestro diagrama. Más sin embargo, otra vez nos ocurre lo mismo. En el simulador de Proteus no tenemos un sensor de temperatura NTC. Entonces tuvimos que improvisar. Hicimos lo mismo, pero cambiando de sensores de temperatura y poniendo algunos amplificadores operacionales para que nos dieran ciertas ventajas, ¿no? Entonces hicimos nuestro circuito y lo voy a pasar a demostrar en Proteus. En Proteus tenemos nuestro circuito, en el cual podemos ver que tenemos nuestro switch, que va a decir si... Nuestro switch, en el cual vamos a dejar funcionar nuestro circuito o no lo vamos a dejar funcionar y vamos a tener todo. Aquí en este caso podríamos haber puesto nuestro relé hacia la misma fuente para que cuando nosotros quitáramos esto, también se desactivara nuestro circuito después del relé. Pero no lo hicimos porque nosotros pensamos que esto era un sistema independiente, que el sistema de ventilación o de enfriamiento o lo que fuera a realizar esto tenía que ser independiente a la fuente de nuestra carga o de lo que estaríamos en funcionamiento en ese momento. Por ejemplo, aquí podemos decir que tenemos nuestra fuente, que son 12 voltios, tenemos nuestro interruptor para hacer activar nuestro sistema de enfriamiento, tenemos nuestro sensor de temperatura, tenemos nuestro amplificador operacional, en este caso un LM324, tenemos, aquí vamos a medir voltajes, por ejemplo, con lo que yo hice fue medir los voltajes que necesitaba otro amplificador operacional para que nos mandara una señal hacia nuestro transistor y activara nuestro relé. Esto lo hice nada más para ver voltajes y para determinar a qué temperatura nosotros haríamos activar el ventilador. Esto lo hacemos más que nada porque, por ejemplo, sabiendo los voltajes podríamos determinar qué resistencia ocuparía o cuánto voltaje nos tendríamos que generar a cierta temperatura para que se activara a la temperatura que nosotros deseáramos. En este caso, lo hicimos más comercial y agarramos valores, algo que nosotros pusimos, no fue un valor exacto para que a cierta temperatura, sino que esto nada más es para que viéramos el voltaje que es necesario para hacer esto, pero se podría aplicar para lo que yo acabo de decir. En nuestro caso vamos a necesitar 67 volts, no, 67 grados, si no estoy mal, para activar nuestro circuito. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos nuestra entrada hacia nuestro amplificador operacional. Tenemos en este caso sería un inversor. Tendríamos nuestro amplificador conectado para que a menos que llegue a cierto voltaje no se dispare y se siga disparando y no pase nada. Y entonces nos mande para acá. Tenemos todo conectado. Aquí tenemos otro amplificador para que nos mande la señal, nos la pase cuando pase cierta intensidad y lo mandamos a nuestro transistor. El transistor va a activar nuestro relevador y nuestro relevador va a tener conectado, en este caso, un LED que sería para indicar que está en funcionamiento o que está bien nuestro aparato o lo que nosotros quisiéramos enfriar. Esto sería nada más para demostrar qué es lo que pasaría, para demostrarlo. Y tenemos nuestro ventilador, que sería en este caso un motor. Entonces lo tenemos todo conectado a 12 voltios, independiente a nuestro otro circuito, porque como lo dijimos, pensamos que esto debería de ser independiente por si acaso todo esto. Es un sistema independiente al sistema que tendríamos acá después de nuestro relevador. Entonces, en este caso lo que vamos a realizar sería lo siguiente.
Vamos a empezar nuestra simulación. Una vez que ya estamos en la simulación, nosotros procedemos a activar esto, ¿no? Una vez activado, podemos ver que a 66 volts, a 66 grados, no va a activar nuestro motor y nuestro LED está encendido, dando a entender que está en una temperatura óptima y que no es necesario, en este caso, enfriarlo. Por ejemplo, si nosotros le diéramos menos, seguiría activado y no se encendería. ¿Por qué? Porque está dando que es una temperatura óptima y que está en funcionamiento. Entonces, si nosotros aumentamos estos valores, por ejemplo, a más de 66 en este caso, podemos ver cómo se va a activar nuestro motor, porque ya entró a una temperatura que es mayor a la que se necesita y en este caso se va a apagar nuestro LED indicándonos que ocupa enfriamiento y este va a empezar a funcionar y va a enfriar nuestro aparato. Entonces, si nosotros por dado caso decidiéramos que bajó otra vez a 66, nos indicaría que ya no es necesario enfriarlo nuevamente, pero si en este caso volviera a subir, lo volvería a enfriar. Ese sería el funcionamiento de la segunda práctica. En este caso la modificamos un poco, también igualmente por los inconvenientes que tuvimos, que no teníamos sensores de temperatura ¿cómo se llamaban? Espere, se lo voy a mostrar. Eran sensores de temperatura NTC. Entonces, en estas prácticas, como pudo usted observar, tuvimos algunos inconvenientes, mas sin embargo supimos cómo solucionarlos y sería todo por nuestra parte, nada más recordándole que en este caso tuvimos dos potenciómetros controlando dos servomotores porque no tuvimos un joystick, más sin embargo sigue siendo lo mismo. Tenemos aquí nuestro circuito con el joystick hecho, más sin embargo no es funcional por los motivos que ya le dije, y en este caso tenemos nuestro sensor de temperatura que dada cierta temperatura va a activar nuestro motor. Serían las prácticas pedidas por usted. Muchas gracias.